Cuando piensas en un país, normalmente piensas en unas cuatro cosas de inmediato. Su nombre, por supuesto, su bandera, su ubicación y probablemente también su idioma. Pero curiosamente, algunos países no tienen un idioma propio. Quizá tengan un dialecto o una variante de otro idioma, pero ¿por qué no uno propio? Esto es más visible en todo el continente americano. Estados Unidos y Canadá hablan inglés de Inglaterra, al igual que muchas naciones del Caribe junto con el francés. En Centroamérica y Sudamérica se hablan diferentes versiones de español y también portugués. Todos los continentes fueron colonizados por estas cuatro superpotencias europeas en ese momento, así que eso es bastante normal. Pero cuando regresas a Europa, también encuentras algunos países que no tienen su propio idioma. Descubramos por qué. Primero, enumeremos qué países europeos no tienen idioma propio. Principalmente hay cuatro: Bélgica, Suiza, Austria y Kosovo. Si incluyes los microestados, puedes ampliar esa lista para incluir Mónaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino y el Vaticano. Luxemburgo también es una posible adición a esto. El luxemburgués existe como un idioma oficial separado, pero mucha gente argumenta que en realidad es solo un dialecto alemán renombrado y de facto no es un idioma propio. Te dejaré a ti decidir qué piensas que es. Uno aún más cuestionable es un país como Irlanda, donde el inglés es usado ampliamente por el 95% de la gente, pero alrededor del 35% afirma poder hablar irlandés. Así que sí tienen su propio idioma, pero realmente no lo usan. Así que ahora vamos a repasar estos casos, entendiendo qué idioma hablan, si no es el suyo propio, por qué llegaron a hablarlo, qué diferencias hay entre su forma de usar ese idioma y el original, si lo prefieres, y por qué no existe, si es que alguna vez existió, un idioma nacional local diferente. Empecemos con Bélgica. Bélgica no tiene un solo idioma nacional que sea único para sí misma. En cambio, se divide entre neerlandés, francés y una pequeña minoría de habla alemana. En el norte de Flandes se habla neerlandés, llamado localmente flamenco, que supongo es un dialecto del neerlandés. Históricamente, los Países Bajos incluían gran parte del Benelux y el oeste de Alemania. Estas regiones eran lingüísticamente diversas, con dialectos que iban desde el brabantino hasta el flamenco occidental, pero cuando surgió el Estado moderno de Bélgica en 1830, el francés se convirtió en el idioma dominante en la administración, la ley, la cultura, y esto reflejaba la influencia de la élite francófona. El neerlandés logró igualdad hasta los siglos XIX y XX, cuando el activismo lingüístico forzó el reconocimiento de la identidad flamenca. El flamenco se diferencia del neerlandés estándar sobre todo en pronunciación, vocabulario y algunos modismos. No es un idioma distinto, sino varios dialectos dentro de la familia neerlandesa. En Valonia se habla francés, aunque con acento y vocabulario algo distintos, mientras que en el este cerca del 1% de los belgas habla alemán en pequeños pueblos fronterizos que antes fueron de Prusia, creo, corrígeme si me equivoco. Nunca se desarrolló un idioma nacional belga distinto porque el territorio siempre estuvo dividido entre dos grandes esferas culturales, los Países Bajos de habla neerlandesa y las tierras de habla francesa. La identidad belga era política, no lingüística, y sus ciudadanos siguieron hablando los idiomas de sus vecinos. Por eso muchos aún debaten que Bélgica no debería existir y debería dividirse en dos países, Flandes y Valonia, o repartirse entre Países Bajos, Francia y quizá Alemania. Por lo tanto, junto está Luxemburgo, que deberíamos incluir en la discusión. Luxemburgo es interesante porque tiene su propio idioma, el luxemburgués, que solo fue estandarizado y reconocido oficialmente en el siglo XX. Durante siglos, la población hablaba un dialecto mosela-franconio, muy cercano al alemán. El francés era el idioma de prestigio en la ley y administración, como en Bélgica, lo que muestra cómo el territorio fue disputado por las dos potencias vecinas por su influencia durante siglos. Hoy en día, Luxemburgo reconoce oficialmente tres idiomas: luxemburgués, francés y alemán. El luxemburgués se distingue del alemán estándar en gramática, pronunciación y vocabulario. Tiene fuerte influencia del francés. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño y a su codificación tardía, a veces se considera más un dialecto elevado al estatus de símbolo nacional para construir su identidad nacional, en lugar de ser un idioma completamente independiente.
A continuación, tenemos el caso más fascinante para mí, Suiza, porque usan 4 idiomas nacionales y 3 de ellos son extranjeros. Son alemán, francés, italiano y romance. Cada uno corresponde a regiones que limitan con esferas culturales vecinas. El alemán lo habla aproximadamente 2/3 de la población, el francés se habla en el oeste, el italiano en el sur y el romanche, una lengua romance descendiente del latín, lo habla una minoría muy pequeña en el cantón de los Grisones. Suiza nunca estuvo unificada en cuanto a idioma. Era una confederación de comunidades alpinas situadas en la encrucijada de la Europa germánica y la Europa romance. Debido a su naturaleza alpina, muy a menudo estaban separados unos de otros y, de alguna manera, existían dentro de sus propios pequeños universos separados. Las formas de alemán, francés e italiano que se usan allí son esencialmente las mismas que se hablan en los países originales, aunque el uso suizo a menudo difiere en vocabulario, entonación e incluso en algunos términos administrativos. Por ejemplo, el alemán suizo tiene palabras únicas y los dialectos hablados son muy diferentes del alemán estándar, pero esto es bastante común incluso dentro de Alemania. Vas a encontrar palabras únicas diferentes dependiendo de la región en la que estés. Después de todo, Alemania se unificó bastante tarde en la historia, así que cada región tiene su propia identidad cultural también y eso se refleja en los idiomas. El romanche es el único idioma exclusivo de Suiza, aunque lo habla menos del 1% de la población. Realmente no es el idioma nativo de todo el país, nunca surgió un idioma nacional distinto al de los vecinos porque la identidad de Suiza se construyó sobre la unidad política y la autonomía local, no sobre una homogeneidad cultural o lingüística. Su cohesión proviene de su sistema federal, que permite que varios idiomas coexistan en lugar de ser reemplazados por un solo idioma suizo. En realidad, el uso de varios idiomas, especialmente los extranjeros, es un ejemplo perfecto del concepto de existencia de Suiza como confederación. Y justo al lado tenemos a Austria. El idioma oficial de Austria es el alemán, pero la variedad que se habla ahí se conoce como alemán austriaco. Hablan alemán porque el ducado medieval se integró al Sacro Imperio Romano Germánico, donde ese era el idioma administrativo y la cultura. Pero tienes el ejemplo de Bohemia, ahora Chequia, que era parte del Sacro Imperio Romano Germánico y aún así tenía identidad e idioma propios. La dinastía Habsburgo, que estableció Viena como capital, impulsó el alemán en sus territorios, aunque el imperio incluía muchos otros idiomas. Esta es la razón principal por la que aún usan el alemán. Sin embargo, el alemán austriaco difiere del alemán de Alemania en varios puntos. La pronunciación es más suave, está más cerca de los dialectos bávaros, el vocabulario incluye muchos términos únicos, a menudo influenciados por los lazos históricos de la monarquía con Hungría, Chequia e Italia, dentro del imperio austrohúngaro gobernado por los Habsburgo. El habla cotidiana está dominada por dialectos como el vienés o el tirolés, por lo que también difieren dentro del país. Pero aún así, el idioma es completamente comprensible mutuamente con el alemán de Alemania. Nunca existió un idioma austriaco único, porque los territorios centrales de Austria siempre pertenecieron al mundo germano, y los Habsburgo usaron el alemán para unificar su imperio multinacional. Incluso tuvieron breves periodos en los que volvieron a estar conectados con la propia Alemania a lo largo de la historia. Así que la particularidad de Austria radica más en su cultura e historia que en su idioma. Estas situaciones nos benefician, ya que al aprender uno de estos idiomas, puedes comunicarte en muchos países distintos. Liechtenstein utiliza el alemán como su único idioma oficial. Sin embargo, en la vida cotidiana, la población habla diferentes dialectos alemánicos, particularmente similares a los que se hablan en Suiza y en la parte fronteriza de Austria. El país adoptó el alemán porque fue parte del Sacro Imperio Romano Germánico y gobernado mucho tiempo por élites germanoparlantes. Los dialectos presentan muchas diferencias en expresiones, palabras y pronunciaciones respecto al alemán estándar, tanto que los alemanes del norte suelen tener problemas para entender a quienes visitan Liechtenstein. Como el alemán estándar se estableció como lengua de prestigio en educación y literatura, los dialectos no obtuvieron reconocimiento oficial como lenguas separadas, a diferencia de Luxemburgo.
Liechtenstein no creó un idioma propio porque su población estaba cultural y políticamente integrada en el mundo germano parlante. Nunca requirió una identidad lingüística separada para sobrevivir como nación. Ahora sigue Kosovo, y podemos anticipar que todos los serbios dirán que Kosovo es parte de Serbia, pero te guste o no, de facto es su propio país. Y su situación lingüística es tan compleja como su estatus. La mayoría de la población habla albanés, mientras que una minoría habla serbio, ambos son idiomas oficiales. Bajo el dominio otomano, el turco se usaba mucho como lengua administrativa y cultural. El uso del albanés en Kosovo refleja siglos de asentamiento y dominio demográfico, especialmente en el siglo XX, cuando los albaneses se convirtieron en la mayoría. El albanés de Kosovo presenta diferencias regionales respecto al estándar, principalmente por la variedad geg, distinta al dialecto tosk usado en la mayor parte de Albania. Kosovo no desarrolló un idioma propio, porque siempre formó parte de entidades políticas mayores, como los otomanos, yugoslavos y serbios, y su población estuvo vinculada culturalmente al albanés o serbio. Pasando a los microestados, Andorra es un caso realmente interesante porque habla un idioma que no es propio, pero que tampoco pertenece a ningún otro país soberano. Habla catalán y es el único estado en el mundo donde el catalán es el único idioma nacional. Cataluña es, por supuesto, de donde proviene, pero a pesar del deseo de muchos locales, no es independiente y sigue siendo solo una región autónoma de España. Andorra históricamente perteneció a la misma esfera cultural que esos condados de Cataluña y adoptó el catalán de manera natural como su idioma principal. Con el tiempo, quedó aislada en las montañas y por eso su dialecto del catalán conservó algunas características más arcaicas que ya no son comunes en el habla de Barcelona, aunque hoy en día sigue siendo mutuamente comprensible con ella. La presencia de personas españolas y francesas debido a la inmigración redujo un poco el dominio del catalán en la vida diaria, pero aún está protegido por la ley. Nunca se desarrolló un idioma exclusivamente andorrano, porque en realidad ya tenía uno, aunque viniera de otro lugar. ¿Y qué hay de Mónaco? El idioma oficial de Mónaco es el francés, y este también es el idioma que se habla en la administración, las escuelas y la mayoría de los aspectos de la vida pública. La adopción de este idioma muestra los lazos históricos de Mónaco con Francia, especialmente desde el siglo XIX, cuando su soberanía fue garantizada por Francia. Fue un acuerdo diplomático en el que se permitió que Mónaco siguiera siendo soberano a cambio de algunos privilegios y, creo, de algunas tierras otorgadas a los franceses. Pero sí tuvieron un idioma nacional alguna vez. La antigua lengua local de Mónaco era un dialecto ligur llamado monegasco, relacionado con el dialecto que se habla a lo largo de la costa de Liguria en Italia. Con el paso de los siglos, especialmente a medida que crecía la influencia francesa y la inmigración traía más hablantes de francés, el monegasco fue desapareciendo de la vida cotidiana. Actualmente subsiste como lengua patrimonial. Se enseña en escuelas, pero pocos la hablan bien. En Italia hay 2 microestados sin idioma propio. Ambos hablan italiano y son San Marino y el Vaticano. San Marino tiene como idioma oficial y habitual el italiano. El estado está ubicado completamente dentro de Italia y siempre ha estado ligado lingüísticamente a la región romana que lo rodea. El italiano se difundió como el idioma de la cultura y la administración durante el Renacimiento y, por supuesto, ellos lo adoptaron de manera natural. Localmente, la gente de San Marino tradicionalmente hablaba un dialecto romañol, pero este ha disminuido con el tiempo, ya que el italiano lo reemplazó tanto en la vida formal como informal. Aún se habla su propio dialecto único, como en cualquier parte de Italia. La Ciudad del Vaticano es única, porque sus idiomas oficiales son funcionales, no nacionales. El italiano es el idioma del gobierno y la comunicación diaria, y el latín es el idioma formal de la Iglesia Católica. Se utiliza en la liturgia y en documentos oficiales, lo que creo que lo convierte en el único país del mundo en el que el latín es uno de los idiomas oficiales. Sin embargo, predomina el italiano, ya que está en Roma, Italia, y la mayoría del clero y personal son italianos. Hoy en día, el latín se conserva solo como un idioma escrito y ceremonial, realmente no se usa en la vida cotidiana. Finalmente, ya que de facto se utiliza un idioma extranjero en lugar del nacional. 2. Hablemos de Irlanda. Hoy en día, en Irlanda se habla principalmente inglés, un idioma que fue importado durante siglos de dominio inglés. El idioma irlandés
de la familia celta antes predominaba en toda la isla, pero empezó a decaer tras la conquista Tudor en el siglo XVI. El inglés se impuso principalmente por la colonización, leyes penales y la gran hambruna del siglo XIX que afectó más a las comunidades de habla irlandesa. En resumen, los pobres hablaban más irlandés que inglés y murieron más durante la hambruna. Para cuando llegó la independencia, en 1922, el irlandés ya se había retirado a las zonas occidentales, en las regiones de Gaeltacht, mientras que el inglés era el idioma dominante en la vida urbana, la educación e incluso la política de quienes buscaban la independencia. El irlandés es idioma oficial y, gracias a su revitalización, se mantiene como símbolo cultural. Un tercio de la población lo conoce, pero menos del 2% lo habla fluidamente a diario. El inglés irlandés posee pronunciación, sintaxis y vocabulario propios, influenciados por el gaélico, lo que lo diferencia del inglés británico y muestra cierta mezcla entre idioma extranjero y local. Así que esos son algunos países europeos que no hablan su propio idioma, entendiendo por qué es así y qué tan diferente es su versión local de ese idioma en comparación con la original. Podríamos ir mucho más allá de esto si quisiéramos, depende de ti dónde trazar la línea. Por ejemplo, podríamos unificar todos los idiomas eslavos occidentales o los eslavos orientales en uno solo. Podrías argumentar que el portugués y el español son lo suficientemente parecidos como para considerarse el mismo idioma, pero supongo que realmente depende un poco de nuestra interpretación decidir qué es un idioma, qué es un dialecto y qué no lo es. Muchas gracias por ver este video, gracias a mis patrocinadores por su apoyo directo en Patreon. Si quieres apoyar el canal por allá también te lo agradecería mucho, si no, no hay problema, nos vemos la próxima vez aquí para más conocimiento general.